Nos acompaña el doctor Gabriel Gaitán León. El doctor Gaitán es contador público, magíster en Administración y Dirección de Empresas, con amplios conocimientos en Administración, Dirección y Consultoría Empresarial, particularmente en asuntos relacionados con normas internacionales de contabilidad NIC y de información financiera NIIF. También ha sido ex consejero del Consejo Técnico, es recientemente designado como parte del CGI, Región de las Américas, entidad de IASBI que evalúa las NIF para pymes. Pues doctor Gaitán, le damos la bienvenida y agradecerle su participación en el Día del Contador Actualícese. Muy buenos días. Mi querido Germán, qué gusto verlo de nuevo. Un saludo a mi maestro, José Hernando. Ya está feliz el hombre, lo veo aquí en la pantalla. Qué gusto. Maestro, un feliz día. Y Gracias. nuevamente mis votos y mis agradecimientos por todo lo que nos diste en las aulas y lo que nos estás dando en la profesión. Y un saludo muy cordial a todos los colegas, hermanos colombianos. Que sea un día de conmemorar, también de celebrar todo lo que corresponde a esta labor tan encomiable, tan significativa con respecto a nuestro quehacer. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un asunto relacionado con los retos y los desafíos para particularmente el auditor contemporáneo, pero con una visión desde los organismos de la profesión hasta la docencia. Es un asunto que vale la pena detallar. Ahora veía, alcancé a escuchar algo de mi antecesor y hay asuntos que hay que reparar porque creo que hay fondos a los que debemos llegar con respecto a lo que vamos a ejecutar. Y traigo a colación esta ponencia hoy, porque definitivamente consideramos que, más bien, sabemos que todo lo que tiene que ver con la auditoría externa, particularmente la revisoría fiscal, no solamente en Colombia, en el mundo, es un asunto que hoy está señalado, está vilipendiado. Es un asunto que debemos entender y considerar como que debemos fortalecer, pero esto definitivamente pareciera que quedó como un plato de segunda mesa dentro de todos los proyectos que se vienen ensamblando, ejecutando. Vemos cómo estos comités, a los que somos cerca de 300.000 contadores públicos en Colombia, y asistieron a los comités muy pocas personas. Tengo que ver en los chats de los que me han integrado en estos comités, cómo tienen que luchar para poder cumplir con que estén 5 o 6 colegas para completar un quórum. 5 o 6, cuando digo yo, hombre, tienen que haber 5 o 6 para completar un quórum. Entonces, y estamos hablando pues de un comité, de una región, de un departamento. Entonces, ¿cuántas personas participaron? Y si me pongo a mirar quiénes son los que participan, no veo a la industria, y hablemos de la industria, a las firmas, no los veo representando el quehacer allí. Veo muchos académicos y tal vez, sin ser peyorativo, ni más faltaba, muchos de ellos con una gran carrera académica, pero que, como decimos coloquialmente, tal vez pensaría yo, no sé si de pronto en algún momento empujaron lápiz. Y quedamos como los contadores que de a pie, los que estamos por fuera de todo este quehacer, que si bien es cierto, puede ser una tarea ardua, volvemos otra vez al mismo asunto de lo que pasa, y es que se queda atrás.
Mire, dése cuenta de un asunto. Para los que de pronto piensan que es que estoy hablando sobre la base de una presentación, por ahora este slide lo voy a dejar aquí y hasta tanto termine de leer un documento, continúo con los slides que siguen. IFAC tomó la decisión hace 7 años, ya van a ser 7 años, de prácticamente congelar eh, eh, su comité, el IESBA, de educación. La última versión de las normas internacionales de educación datan de 2015 y no lo siguieron produciendo y no siguieron auspiciando el comité ni nada por el estilo, porque resulta que IASB con NIF volando, IFAC tratando de seguirle el paso a IASB con la normatividad, hablo de NIAS, de NICSP, del resto de normas de aseguramiento y las de no aseguramiento. Detrás, y ahí va también con el asunto de ética, normas de ética y demás, y las de educación atrás, y bastante atrás. Un reparo que se hizo todo el tiempo fue sobre eso, porque no se empataba lo que se estaba produciendo de normas de educación con lo que ya existía. Y eso está pasando hoy, y está pasando hoy con los órganos de la profesión, con la docencia, con la profesión misma. De un país que esperamos, cada vez sale nuestro presidente de la República, nuestro ministro de Hacienda, a decir que vamos a crecer, va a ser el país de América Latina que más va a crecer en 2022 la economía y demás. Y yo digo, ¿y en dónde estamos quedando como contadores? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con todos estos negocios, con este mercado internacional? Hacemos parte del MILA, hacemos parte de Alianza Pacífico, y qué tanto se está aprovechando eso, porque la verdad, eh, Colombia fue uno de los países de América Latina, de los últimos que entramos en toda esta normativa internacional junto con Bolivia y Paraguay, pero hasta hace 2 años, hasta el año 2019, tanto IASB como IFAC nos reconocían que éramos uno de los primeros 5 países que incorporábamos los estándares, la normatividad que se iba produciendo, era uno de los que primero incorporábamos en los marcos técnicos normativos todo lo que se estaba produciendo internacionalmente. Y eso también llevó a generar otra diferencia, porque la parte normativa, a muy grande velocidad, pero todo lo que tiene que ver con esto de las competencias personales y profesionales, pues está quedando atrás. Y acá esto es un trabajo al que debemos abocarnos, diría yo, coger el toro por los cachos y producir soluciones de verdad que lleven a que esto no siga creando estas diferencias eh, profesionales, como decía el doctor Acero, que tristemente no conocen la normatividad vigente. Y con eso digo, por ejemplo, la ley 43 del año 90, nunca han leído los 75 artículos de la ley 43, pues qué decir del ya extinto derogado decreto 2649, que muchos, mire que todavía hablan de PUCs, cuando desde hace 13 años los PUCs desaparecieron, amén a la ley 1314 cuando se emitió. Y es un asunto que simplemente cada superintendencia, las 11 superintendencias, eh, manejará para efectos de reportes aplicando el artículo 10 de la ley 1314. Todavía, y mire que se expresa en estos auditorios, se mezcla el artículo 3 con el artículo 4 con el artículo 10, y todavía se piensa en un momento dado que las normas de información financiera son para la teneduría de libros, y se nos olvida que en el 31 de diciembre del 2019 emitimos el anexo 6 del decreto único reglamentario 2420, que contiene las normas de contabilidad
particularmente para esa teneduría de libros, que las NIF no son para tener libros, sino para la presentación, por supuesto la preparación, pero la presentación de la información financiera. Y esto comienza a tener que desagregar dentro de nuestra mente cada asunto, entendiendo que hay una contabilidad, que hay un propósito de información, un propósito general para la información financiera, que hay un propósito tributario, bueno, artículo tercero, artículo cuarto, propósito tributario, y que habrá un propósito específico en el artículo décimo, particularmente relacionado con lo que exijan los entes de vigilancia, inspección y control del Estado. Es algo que está en la ley hace 13 años y que tristemente todavía escuchamos que lo siguen pensando como si fuera un todo, que esto hay una y una única contabilidad. Tenemos un colega que habla mucho en muchos medios, hablando que el Consejo Técnico hablaba de dos contabilidades. No, hay una sola contabilidad, hay propósitos para la información y el contador de hoy debe entenderlo y debe manejarlo así. ¿Por qué esto de los retos y de los desafíos para los auditores contemporáneos, y por qué paso a hablar de esto? Porque en mi actividad docente me encontré nuevamente, y esto es un tema de todos los días, con algo bastante complicado, y eso tiene que ver mucho, inclusive con todas estas nuevas generaciones que se denominan de cristal. Hablamos de los millennials, de los centennials. Entonces es un asunto donde a los que somos contadores del siglo pasado, que en las firmas era un tema pesado. Cuando digo pesado es que era trabajo, lectura de libros porque no teníamos internet, leer por cantidades, hábito de la lectura y una cantidad de asuntos donde ha cambiado mucho, porque hoy no se puede llamar la atención a alguien porque hace mal el trabajo, porque entonces entra en ese ámbito de la agresión y otras cosas que dice un hombre, de verdad que uno no entiende qué ha pasado con respecto a lo que hemos sido y lo que somos. Asuntos tan sencillos como de mi universidad, una triste noticia, y es que, por ejemplo, para este semestre no matricularon, no se abrieron matrículas para neojaverianos. Entonces, lo hemos sufrido, lo hablábamos este fin de semana con José Hernando, con el maestro José Hernando, de la tristeza que esto produce, y con otros contadores javerianos, y es hasta dónde va esto, porque vamos a entender también que la vocación viene cada vez disminuyendo para lo que somos. Como les dije, me voy a permitir leer un par de páginas que escribí, pero que son parte de la introducción y la antesala de todo lo que voy a hablar. El motivo de esta presentación surge a raíz de la experiencia que vivencié nuevamente hace aproximadamente un año, cuando dicté un módulo de una maestría en auditoría bajo normas internacionales en una universidad de otro país. Bueno, la verdad es que también me ha sucedido acá en Colombia. Con el transcurso de los días me encontré con un grupo de alumnos que no emite sonido tras mis preguntas, no musita palabra, no participan en clase, tampoco leen para las mismas, ya que ninguno plantea dudas con respecto a la materia. Esto me hizo pensar básicamente 6 preguntas. ¿Será que la auditoría, pero también la contabilidad, es aburrida? ¿Será que la forma de dar clase no hace que los chicos se interesen? ¿Les falta motivación? ¿Estarán cansados? ¿Por qué están tan pendientes de sus celulares y de otros dispositivos? ¿Será que como docente me faltan competencias desde el punto de vista pedagógico? Eh, Tengo que decir, el profe José Hernando lo sabe, eh, miren algo, y lo digo desde el punto de vista personal. Alguien que la sacó del estadio en nuestra carrera, que veíamos 10 contabilidades, fue quien nos dio contabilidad 10, que era contabilidad agrícola, y nos la dictó un abogado. Éramos aterrados porque decíamos, ¿cómo un abogado viene a dictarnos, y sobre todo contabilidad agrícola? Y nos dejó marcados, nos dejó una huella impresionante, y nos hizo amar, interesar esa materia, y particularmente todo el asunto agrícola. Y definitivamente también estaba en la reunión que estuvimos, reunión comillas, este fin de semana,
un saludo muy especial a Walter Ante, eh, eh, y un saludo póstumo, obviamente, a Henry Ante, quien luchó para que la Javeriana estuviera en Cali y que se abriera la contaduría pública, quien tiene el cartón 0001, el diploma 001 de la Javeriana. Eh, pues alrededor y en memoria suya estábamos reunidos y hablábamos de esto, que es un asunto que nos llama poderosamente la atención. Nuevamente me llamaron, porque ya lo veíamos conversando, yo les había pasado a la directora del programa y al decano de la facultad, yo había llamado la atención en varios correos electrónicos y me llamaron, y la coordinadora, después de mis quejas, me plantea que si hay alguna posibilidad de hacer la materia más lúdica. Me dejó pensando, ya había estado del otro lado como alumno, y a decir verdad, a mí también, para mí también había otras materias que me parecían muy teóricas, pesadas, y comprendía a los estudiantes. Se me vino a la mente la materia de contabilidad en mi pregrado. Estas materias de contabilidad, la gran mayoría, yo puedo decir que de las 10, prácticamente 7 fueron terribles. No me gustaba contador público y no me gustaba la contabilidad. Para que se entienda por la forma en la que nos enseñaban, profesores perdonavidas, profesores que llegaban a mostrar la contabilidad como ciencia oculta, profesores poco preparados. Mire lo que estábamos hablando, inclusive de personas que no saben que hay normas que se dejaron de producir hace 7 años, hay normas que ya cambiaron, y ese tipo de asuntos de no tener profesores actualizados, en esa época con los acetatos amarillentos, que venían a darnos explicaciones que uno decía, pero ¿qué es lo que le quieren a uno enseñar? Asuntos que quién sabe hace cuánto nos vienen contando la misma historia de la misma manera y no hay actualización. Profesores definitivamente poco comprometidos, eh, que no llevaban a uno a buscar ese apasionamiento por lo que debería existir. Pero también recordé, además de mi profesor de contabilidad agrícola, a mi profesora de auditoría 1, con la que me ocurría todo lo contrario. La profe nos hacía jugar, formábamos una U con los asientos, nos repartía fichas con operaciones y teníamos que concretar la prueba a realizar o la opinión a emitir. Fue la materia que más me gustó y creo que por eso seguí mi actividad profesional como auditor. Ya van cerca de 30 años en esto. A partir de eso empecé a leer y descubrí muchísimos artículos, libros, trabajos que hablan de lo lúdico como herramienta de aprendizaje, y también muchos otros que dicen que para jugar los alumnos tienen que sentirse motivados y con interés. En el libro de Otobre y Temprelli de 2010 se destacan distintas estrategias y técnicas que pueden utilizar los docentes para motivar a un grupo de alumnos desde su primer contacto con ellos. Entre ellas se menciona como ejemplo el lenguaje audiovisual y en sus diferentes manifestaciones, y se señala como factor clave en este proceso la importancia del aprendizaje significativo. Las conceptualizaciones acerca del aprendizaje significativo surgen a partir de los aportes de Ausubel en la década de los 80. Estamos hablando de hace más de 4 décadas. De acuerdo con esta teoría, el verdadero aprendizaje es el significativo. Habrá aprendizaje significativo cuando el estudiante relacione los nuevos conocimientos con los ya incorporados, y de este modo los nuevos conocimientos adquieren significados en función de los anteriores. Para que un aprendizaje significativo se produzca deben cumplirse ciertas condiciones, básicamente 3. La significatividad lógica, el material a aprender tiene que poseer significado por sí mismo, debe ser coherente. Significatividad psicológica, el material con el que se trabaje estará adaptado a la etapa evolutiva del sujeto que aprende, ni demasiado sencillo ni demasiado complejo. Y la predisposición para aprender, debe darse el deseo de aprender para poner en marcha el proceso de aprendizaje. El aprendizaje significativo se opone al mecánico, repetitivo y memorístico propio de la escuela tradicional. El presidente del Foro Económico Mundial en 2018 hablaba de la contaduría pública como una de las 5 profesiones que seguirían existiendo por lo menos durante los siguientes 30 años, pero no como está ahora. Contador que no sea analítico difícilmente va a estar.
Estamos viendo hoy cómo todo está migrando. Mire que volvemos otra vez a decir, se sigue pensando en el tema de declaraciones tributarias cuando prácticamente hoy la contabilidad tributaria eh, es de un robot, de un computador debidamente parametrizado, un software va a estar manejándolo. Y dentro del tercer proyecto que está llevando a cabo, ejecutando la DIAN, ya pasamos factura electrónica, estamos con nómina electrónica, viene contabilidad electrónica. Si a eso le sumamos bancarización, prácticamente vamos a pasar a lo que hoy se practica en Brasil, en México, Reino Unido y cerca de un par de una veintena de países en el que el Estado prácticamente se hace cargo de esa parte de la contabilidad tributaria. Ya aquí a las personas naturales nos llega privilegiada la declaración de renta, faltará a las personas jurídicas y eso estamos aquí a la vuelta de la esquina. Es un asunto de entender. Ahora el doctor Acero hablaba y de esto debe venir del artículo 4 de la ley 1314, poder planear financiera y tributariamente una entidad, pero eso se puede hacer desde el análisis y la base del análisis era la parte técnica que nos deben en los primeros semestres fundamentar muy bien. Hablando de sostenibilidad, hay que hoy hacer lo mismo de siempre ya no es sostenible. Los desafíos que enfrentan actualmente los docentes universitarios deben ir acorde a las exigencias de la educación superior porque ayudarán a formar seres humanos, ojo con esto, altamente competentes, éticos e íntegros, comprometidos con la sociedad. Los retos y desafíos más relevantes que los docentes universitarios hoy experimentan y que caracterizan la época actual consisten en cambiar el método de enseñanza y aprendizaje tradicional hacia un método basado en la práctica en la que la participación y la iniciativa personal del estudiante sea uno de los factores esenciales dentro de ese proceso. Y por supuesto, una de las conclusiones más relevantes antes de iniciar es que los docentes universitarios para vincularse en la sociedad del conocimiento deben cumplir ciertas exigencias fundamentales que establece el sistema de educación superior para brindar una educación de calidad y sobre todo formar profesionales altamente competentes. Hacia allá es hacia donde vamos. Y el asunto es también entender hoy que en los más recientes 20, 30 años, la universidad ha cambiado más que en los casi 1000 años que lleva de existencia. Algo que esto lo tomé de la Universidad de La Sabana, impresionante, me encantó y hago obviamente los créditos a ellos, porque miren que es bien sencillo de entender esto que estamos viendo. La universidad pre-internet frente a la universidad con y post pandemia. La biblioteca física como repositorio y único centro de consulta frente a la web como repositorio y centro de consulta obligado. Pocas fuentes de información con difícil acceso a ellas, frente a muchas y muy accesibles fuentes de información. Larga vida a los artículos de investigación, frente a que disminuye la vida útil de los artículos científicos. Aquí hay que decir algo. Las universidades vienen fortaleciendo esa parte de la investigación. Soy un beneficiado de mi profesor que me enseñó a hacer investigación y lo digo porque esa es la base para buenos auditores. Si sabemos ejecutar un proceso de investigación, vamos a poder saber encontrar evidencia. Sencillo. Ahora, ¿cuáles son los productos que pueden entregar? Y tristemente ahí nos quedamos corticos. Porque en Colombia la investigación sus productos son bastante filosóficos, muy poco prácticos o pragmáticos. Y ahí es donde nos debemos abocar en la universidad, en la academia, para que esas investigaciones produzcan resultados prácticos. Tenemos con quién hacerlo. Hay gente que está trabajando fuerte, pero pasar de lo filosófico a lo práctico. Hay libros inmensos, hermosos de la parte filosófica y ¿en qué queda eso? Difícil hallar artículos especializados y hoy difícil identificar confiabilidad y calidad de artículos científicos. Todo el mundo se mete en Internet y creen que en Internet hay conocimiento. En Internet hay toda la información. Conocimiento hay que evaluar y hay que ser muy cautos con lo que se tiene. Miren nomás con todo lo que está pasando hoy con Ucrania y han demostrado que uno de los dos bandos
anda colgando en internet una cantidad de imágenes que no son ni de lo que está pasando ni ciertas, con eso provocando cierto resquemor y presión al otro bando. Esto es de parte de lo que encontramos acá. Todo lo que se publica en internet no es verdad. Hay demasiadas noticias falsas, fake news por todas partes. El asunto es que todos se dejan llevar, no saben utilizar los dispositivos y esas redes sociales puede ser muy complicado. El estudiante en la época pre-internet busca la universidad y ruega por ingresar. Hoy la universidad busca estudiantes y les ruega para que se matriculen. Antes el profesor es el conocimiento. Hoy el profesor es el medio para aprender. La universidad tenía el monopolio sobre el estudio. Hoy la universidad es una más de las opciones para estudiar. Antes la universidad evaluaba conocimientos. Hoy la universidad potencia competencias. Antes las comunidades académicas eran locales y regionales. Hoy las comunidades académicas son globales. Yo creo que muchos de nosotros hacemos parte de unos grupos y muchos grupos académicos en WhatsApp, en Telegram, entre otros, y es impresionante lo que se comparte y lo que se puede tener de distintas latitudes. Y antes, y solo antes, los programas se distribuían o se iban entre presenciales o a distancia. Hoy, y gracias a la pandemia, básicamente lo que nos trajo fue la virtualidad y nos lleva a pensar, y esto es un paréntesis, y toda esa inversión en ladrillos que han hecho las instituciones de educación superior, que son un poco más de 240 que tienen programa de contaduría pública en el país, ¿qué? ¿Esto en qué está quedando? Bueno, hablábamos al principio y mencionaba en mi lectura, ¿será que la contabilidad o la auditoría es aburrida? ¿Será que hacia allá va este asunto? Mire que venimos en un trabajo y escuchamos a una cantidad de jóvenes hablando que no están motivados, que requieren motivación y algo que tenemos que saber y hoy por hoy científicamente está demostrado. Si usted no se motiva solo, no solo lo motiva a nadie. La motivación es suya. No podemos pretender que en las universidades hayan arlequines y otras figuras similares buscando que usted se motive con esto. No, la motivación debe ir de otra parte, porque aquí hay que entender que sí pueden existir, y esto también proviene de una investigación que se realizó por parte de la Universidad de La Sabana. Eh, Factores desmotivadores y dentro de eso se encuentran el entorno poco estimulante. Hoy por hoy, y es un paso de lo que vamos a hablar ahora más adelante rápidamente, y tiene que ver con la vocación, pero este entorno poco estimulante está relacionado con que, en la contaduría hay que leer mucho. Qué jartera tanta lectura. Escuchaba hace un poco más de un año a un familiar que estaba decidiendo por qué estudiar y decía, yo voy a estudiar algo donde no haya matemáticas, pero por lo menos la tenía clara. El asunto es que se fue a estudiar a algo donde las matemáticas son esenciales y yo quiero ver qué va a pasar más adelante con eso porque lastimosamente debe entender que es una carrera donde la lógica que deben aplicar no va desde la filosofía porque no tiene que ver mucho con humanidades, sino más con la lógica matemática para el desarrollo, obviamente, de su conocimiento y de su aplicación. Acá hay que entender que esta carrera requiere eso. Me acuerdo hace unos 4 años, en un día del contador en una ciudad del país, una señora me increpaba, estando como consejero técnico, y me decía, eh, yo estoy muy aburrida, ustedes cada año nos cambian, bueno, en esa época el consejo técnico cada año emitía una actualización del decreto único reglamentario, como debe ser, al final del día esto cambia todos los años, todos los días está en un cambio y es algo que debería ser y debería entenderse de esa manera. Y el asunto es que pues sí hay que leer y el mundo está girando y esto se está actualizando y tenemos que estar en eso. 2649 desde el año 93 hasta prácticamente el año 2012 cuando se emiten los primeros decretos en diciembre de 2012, pues ¿cuánto tiempo duró vigente? Imagínense si no cambiaron una coma, pues por allá en el 2015 hicieron un pequeño cambio, pero
nada sustancial. Claro que esto merece la lectura y si queremos ser más grandes, queremos crecer en la profesión, tenemos que hacerlo. No creer en las posibilidades formativas. Y esto tiene que ver mucho con la labor que está ejecutando, desarrollando las universidades, las instituciones de educación superior. Veo que apuntan mucho a temas de investigación, pero como les digo, muy filosófico, nada pragmático. A veces en algunas instituciones no hay un balance adecuado entre técnicos e investigadores. Tiene que haber un balance porque así debe, nuestra carrera es técnica, pero al final se requieren pensadores, analistas, y, y el asunto es que hoy yo no voy en contra que digan que la contaduría tenga 7, 8 semestres. Lo que sí no estoy de acuerdo es que no, es que usted va a profundizar en la especialización, que es lo que sigue. Y es un asunto de mercantilismo más que de la formación. Exceso de trabajo y cansancio, pues claro, esto si usted no sabe planear, a mí muchas personas cuando digo esto me dicen, ah, y es verdad. Un saludo a Henry León, un saludo a Nelson Sotelo, fueron en este sentido Julio César Ospina, Rubester de la Torre, formadores, me enseñaron a planear el trabajo y hacerlo, y eso llevó a que hoy, si me he trasnochado 3 o 4 veces en mi carrera profesional, ha sido mucha, porque era un tema de dedicación y cómo se debía hacer. Y el punto es que muchos de nuestros colegas se la pasan mucho tiempo acá. Y esto ha llevado a que a la hora que hay que hacer trabajo, pues los coge la noche. Y eso, pues por supuesto, interpreta la gente esta parte. Incompatibilidad horaria. Eh, Esto es dedicación y de mucha dedicación, pero quieren estudiar contaduría de día y valdría la pena entender que estudiar de noche contaduría les va a ayudar a poder combinar con su trabajo y hacer esa parte técnica tan importante. Experiencia formativa anterior no gratificante. Generalmente, bueno, esto es un tema que hay muchos que viven sufridos, y entonces, mire, como yo les hablo de la contaduría como una carrera hermosa, divina, de la cual vivo y viven otras personas que están relacionados con mi firma. Es un asunto maravilloso que si uno de verdad se apasiona y le gusta, la puede llevar adelante. Distancia del lugar de formación, porque hoy todo el mundo quiere un tema virtual y entonces ya lo ven complicado ir a temas presenciales. Miedo al ridículo o al fracaso, generación de cristal, no quieren hablar, pero científicamente está demostrado, y esto ya lo voy a hablar, que la lectura es la salida para esto. Y pensar que el estudio no le aporta nada nuevo. Si en realidad el docente, como vemos en muchas instituciones, colegas nuestros, que simplemente llega a la cátedra, al salón, pone la norma y comienza a leerla con el estudiante porque ni siquiera la ha leído y no la conoce, no la ha aplicado nunca, no la conoce, es un tema terrible, porque eso sí que desmotiva y claramente a los estudiantes los va a llevar a que esto no le genere el más mínimo interés. Motivación, cada uno. Hay que crecer como personas. Hoy por hoy debemos entender que si como persona yo no cambio, yo no mejoro, no hago que mi ser humano sea más fuerte, más grande, inteligencia emocional fortalecida, pues nunca va a estar motivado. Y yo debo estar pensando es qué me motiva. Nadie me va a motivar. No hay factores externos que puedan lograr o personas que puedan lograr que yo me motive si yo no quiero. Tengo que motivarme y la motivación la debo producir yo. Y la motivación con hábitos claros que deben estar relacionados con disciplina, lectura y otra cantidad de asuntos que valen la pena. Ahora, la pregunta tanto a quienes están en los órganos de la profesión como con los docentes, ¿está involucrado o está comprometido? La primera vez hace más de 25 años que escuché sobre esta diferencia, que en paz descanse el maestro Miguel Ángel Cornejo, y en YouTube pueden encontrar muchas charlas sobre esto, pues me llevó a comprender que si en realidad yo amo mi profesión y quiero sacarla adelante, o con lo que vaya a hacer, pues debo estar comprometido. Miguel Ángel Cornejo
hace una analogía con la gallina y el cerdo en un desayuno. La gallina involucrada, el cerdo comprometido. Me explico, la gallina puso un huevo, está en el desayuno el huevo, el cerdo fue con tocineta al huevo, el cerdo dio su vida. Es parte de lo que hay que entender, porque resulta que hoy vemos en la profesión y en las universidades eh, personas que parecieran que están involucradas y no comprometidas, sobre todo cómo se está llevando la profesión y hacia dónde la están llevando. Eh, Nuestra profesión debe tener sus eh, eh, instituciones separadas. El embeleco sin fundamento de unir la Junta con el Consejo, con el Tribunal Disciplinario en una sola entidad, eso es como juntar los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y adicionalmente meterle a la policía. Es un asunto que yo no le encuentro asidero nunca a eso. Obviamente ahí pueden haber otro tipo de intereses. La Junta Central es muy interesante hoy por hoy para que investiguen. Hay asuntos que pueden llevar a que esto sea la base que lleve a que quieran hacer esta terrible actividad y ejecutar esa decisión de esa forma. Entender que los involucrados ven los problemas, los comprometidos creamos soluciones, los involucrados esperan órdenes, los comprometidos tomamos la iniciativa, los involucrados piden, los comprometidos damos sin medida, los involucrados esperan recompensa por su trabajo, los comprometidos, nuestra recompensa es que las cosas sucedan y hacemos que sucedan. Los involucrados son espectadores, nosotros los comprometidos somos actores y libretistas. Hoy estamos en un mundo hiperconectado y quienes son docentes deben entender eso. Y eso lleva a que hoy por hoy todo se mueva en los dispositivos móviles. Hay muchos docentes que llegan a clase y simplemente piensan que esta es la solución. ¿Y por qué no son amigos de lo que se tiene que hacer? Mire que desde edad temprana, eh, eh, para todos los efectos, ya los niños vienen entendiendo que esos son dispositivos para conectarse con el mundo. Muchos, y hablo de estudios posgraduales, entendemos que hay gerentes, hay presidentes, hablo de lo que pasa en las maestrías. Tengo alumnos que tienen que salirse a tomar decisiones o que reciben alguna información que es de última hora. ¿Cuál es el problema? El asunto es no entender cuáles son los límites, cuáles son los linderos para un uso adecuado de esos aparatos. Porque hoy científicamente también está demostrado, una persona promedio consulta su celular, lo mira, lo enciende 150 veces al día. Entonces, si eso pasa a un nivel de ser adictivo y que simplemente es mirar por mirar, y ese mirar por mirar lo lleva a una distracción y a embeberse en otro tema, ahí es el asunto que no debe ser. Y como les digo, desde edad temprana existe, hoy por ahí había un meme que hablaba pues a los que nos tocó el siglo pasado y ahí hay un tablero, nosotros escribíamos y tomábamos notas y el profesor pasaba el borrador terrible, borró, que era lo que decía. Hoy por hoy el profesor va escribiendo y van tomándole fotos al tablero cuando es presencial. Pero esto es lo que pasa y desde muy pequeños vienen trabajando con la tecnología. El problema no es la tecnología, el problema es que no la sabemos utilizar. Me encanta a veces, y lo digo bastante irónico, ver a mis colegas que tienen mayor edad, cómo energúmenos le piden a sus alumnos que llevan cajas para decomisar los celulares y una cantidad de cosas que digo yo, y por qué no más bien utiliza estas herramientas para hacer mucho más agradable la clase y sacarla adelante. Sobre esto, y yo sí quiero llamar la atención a quienes hoy están dirigiendo los órganos de la profesión particularmente, y a los docentes también de forma singular. Esta imagen lo que quiere y lo que quiero significar con ello es que el ejemplo no es la mejor forma de enseñar, como lo decía Albert Einstein, es la única. Por favor, necesitamos el ejemplo hoy más que nunca. El ejemplo es muy importante y desde edad temprana. Se nos olvida, yo simplemente observo
a las personas actuando, y cuando actúan yo digo, hey, pueden decir muchas cosas, pero como actúan va en contravía de lo que dicen. Esto de ser y parecer, como también lo mencionaban anteriormente, es fundamental en esto. Pero démonos cuenta que el ejemplo es vital para todo lo que pasa. Científicamente está demostrado que más del 93% de lo que hacemos los humanos se aprenden desde el ejemplo. Eso deja un poco menos del 6% de lo que se aprende por instrucción. Si no entendemos esa parte, si nosotros no entendemos esa combinación entre el ejemplo y lo que es ética y moralmente correcto y cómo debemos actuar y estar comprometidos, más otro par de asuntos que ya les voy a decir, pues esto es como que apague y vámonos y a ver qué va a pasar en la vida, porque en la profesión, quién sabe qué va a seguir pasando. Vemos por la mañana van a llevar al hijo al colegio, al jardín, y entonces le cogió la tarde, le cogió la noche al padre, a la madre, y entonces salen corriendo en el carro, y entonces llegaron al semáforo en rojo, y es más, le dicen al hijo, papito, mire a ver si no viene ningún carro, no, no viene, ¡pam!, pasan. Y cuando pasan, nadie nos vio. ¿Qué mensaje le está dejando al hijo? ¿Qué mensaje le está dando al hijo? Es un asunto que uno dice, pero por Dios, ¿hacia dónde se va con esto? En este momento estamos viviendo un momento de anarquía, y mire lo que pasó el año pasado con un decreto que va en contravía de las partes técnicas, de todas las normas técnicas. El impuesto diferido se puede reconocer en el patrimonio únicamente. Yo digo, ¿y hacia dónde se va? Hay que darle interpretación técnica para poderlo ejecutar. ¿Y por qué no quienes están detrás de todo esto entienden que esa parte técnica no es un deber ser? Que ellos deben dar ese ejemplo técnico para que las cosas sucedan como debe, como corresponde. La palabra convence, eso es verdad, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo tiene más fuerza que las reglas. Muy importante entender esto, y particularmente que las personas más sabias no son las que dan consejos, sino las que dan ejemplo con su correcto actuar, con su correcto proceder. Algo tan sencillo, y aquí traigo a Yokoi Kenji, y esto es otra de las cosas que me fascinan de lo que este señor hace, este colombo japonés, y aquí viene un tema de la diferencia entre ser honesto y ser íntegro. La honestidad habla de lo que yo hago y la integridad habla de lo que yo soy. La honestidad habla de lo que yo digo y la integridad habla de lo que yo pienso. Y ojo con esto. La honestidad habla de mis actos públicos y la integridad habla de lo que yo hago aunque nadie me esté viendo. Ojalá este mensaje les llegue a quienes dirigen hoy nuestra profesión y quienes están allá, sobre todo porque no basta con ser, sino con parecer, perdón, no solamente no basta con parecer, sino que hay que ser. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las reales intenciones que subyacen a todos estos proyectos que nos han presentado, bastante pobres? De la revisoría fiscal es un asunto que digo yo no tiene ni pies ni cabeza. Es un asunto que debemos cuestionar mucho nosotros los contadores. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más y a ser mejores, eres un líder. El liderazgo exige respeto. Los seguidores no respetarán a un líder que no califica altamente en todos los factores de una personalidad agradable. Aquí viene un asunto del yin y el yang, y como el yin y el yang también debemos, y hay una cantidad de tratados a este respecto, entender que no solamente es un tema de la ética, y de la ética y de la moral. La ética es todo lo que vamos a encontrar escrito. Entonces el artículo 37 de la ley 43, que se complementa con el código de ética que está en el anexo 4, eso sí se está aplicando. Usted en realidad piensa que es coherente y consecuente en su vida personal para que de esa forma, integridad y honestidad, cuando no haya nadie, usted actúa en consecuencia, y eso se combina con la estética. Los contadores y los auditores somos muy planos y nos encanta todo como está en la pantalla, muy blanco y negro. No, tenemos que embeber de lo que hacemos a los que reciben nuestros servicios. Qué bueno que no solamente la esencia esté bien ejecutada, concebida, realizada, sino también la forma en la que se va a presentar. No solamente somos un lado, no solamente somos el yang, también el yin es importantísimo. Si es que quieren hablar en términos de este tema de ciencia oriental, y más faltaba, pero si quiere hablemos de ética estética, de la esencia de la forma, como lo quieran ver.
somos una parte integral. Toda esa parte de la que hablaba también el doctor Acero, de esas competencias blandas, ¿en qué quedan? Sí, técnicamente muy fortalecidos. Tuve un jefe al que admiraré siempre, y lo digo jefe, no líder como los otros que nombré, porque técnicamente era una maravilla, pero como persona no. Y eso hacía que nadie quisiera trabajar con esa persona. Y el trabajo podía ser técnicamente bueno, pero se caía cuando venía todo el resto de la parte estética. ¿En qué quedaba? Y entender que hay dos partes a considerar, pero todo esto tiene una base que son los valores fundamentales y que esto está relacionado con la axiología y todo esto lleva a poder condensar, complementar, crear y fortalecer ese ser humano. Ser nosotros diseñadores y artesanos de nuestro propio ser, fortalecerlo en todo sentido. Hacia allá es importante. ¿Cómo quiero ser yo un mejor auditor esa parte personal, lo que a mí me compete como ser humano, no lo he fortalecido? No tengo esa capacidad y voy y hago sugerencias y voy, como decía ahora, doy consejos, pero de aquello nada, del ejemplo nada, del ser como debe ser, de lo que yo como profesional soy, hacia dónde va. El auditor mediocre dice, el auditor bueno explica, el auditor superior demuestra, pero el auditor excelente inspira. Y todos para poder haber gateado tuvimos que haber reptado, para poder haber caminado tuvimos que haber gateado. Es decir, todos son etapas. Y claro que para poder llegar a ser excelente, pues aquí hay y lo digo claramente, permíteme ser un principiante, nadie comenzó siendo un auditor excelente, tengo que formarme. Hoy las nuevas generaciones quieren recibir el cartón, su diploma, y creen que esa es la visa para ser ya gerentes. No, esa es la visa para aprender a trabajar e inicien su trabajo. ¿Quiere ser gerente? Pues haga el proceso y fortalezcase para que en realidad pueda lograrlo ser. Y con toda seguridad lo va a hacer, no, ni más faltaba, pero hay que entender eso. Hoy estamos viendo, y hay una disyuntiva entre la vocación y la profesión. Antes, me acuerdo de un estudio que hizo psicología en la Javeriana con los contadores, y resulta que en esa época cerca del 75% o más estudió contaduría porque era lo único que había de noche y creo que era lo más barato. Pero por vocación estábamos cerca de un 20, tal vez menos por ciento en ese momento. Y acá viene una gráfica que le quiero poner porque aquí sí esta parte generalmente es muy triste porque vuelvo y repito, la vocación se ha ido acabando. Y yo sé que muchos comulgan con esto que están viendo en la pantalla, el auditor del siglo pasado. ¿Por qué traje esta imagen? La lupita y la calculadora. En eso están. ¿Por qué la contaduría hoy sigue en el ostracismo? Allá debajo pareciéramos, aunque Betty la Fea decía que era economista, pero el asunto es que allá, debajo de la escalera, escondidos, por esto, nos quedamos atrás. Toda la parte de actualización en dónde está. ¿Cómo hacemos para que exista en realidad una vocación y se críe una vocación o se crea una vocación en los futuros contadores y en quien quiera ser contador, pensando en que hoy estamos en una era de la tecnología? Yo le pregunto a las nuevas generaciones y a los entes, a los profesores y a los entes de nuestra profesión, en dónde está todo el tema del blockchain tratado en los marcos, en las nuevas propuestas. ¿Qué tiene que ver el tema del small data y el big data? ¿Conocen las diferencias? ¿Cómo se está tratando? Porque es que en el mundo entero esto ya está. ¿Qué tiene que ver el data analytics y esto cómo interviene en nuestro quehacer diario? ¿Cómo está todo el asunto de la inteligencia artificial y entender que un robot hoy nos hace el 90% de la teneduría de libros y prácticamente toda la contabilidad tributaria? Y de los hábitos, ¿en dónde está el tema de la lectura? Que mejora la ortografía, la redacción, la dicción y por supuesto la oratoria. Un tema a considerar. Todas estas imágenes, todas estas 20 habilidades blandas, que son las más importantes, deben tenerse en cuenta a efectos de fortalecer lo que tiene que ser
con el ser humano y con ese auditor del futuro que sea ejemplo. Ahora, y para cerrar, no queremos más corruptos. ¿Y qué se está haciendo para eso? Si hoy debíamos pensar que la misión de una carrera de contaduría pública es formar contadores públicos integrales, con amplio dominio de la ciencia contable y financiera, referentes y garantes de la confianza pública. El asunto aquí es que queremos acabar con la corrupción, pero no entendemos que trabajamos en interés público. Y eso no se está dejando inoculado en las aulas. Pensamos que es para el interés de unos pocos. Por eso aquí llamo la atención siempre a quienes dirigen la profesión hoy y a los docentes, ¿en qué se está? ¿Con qué vamos con esto? Y mire esto, cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Triste realidad. Debemos entender que como contadores somos garantes de la confianza pública y en esa, gracias a los marcos técnicos normativos actuales, los revisores fiscales lo que hacemos es aumentar esa confianza pública, pero desde una tribuna que se llama dictamen en la que debemos en 10, 15, 20 páginas, a la NIA 700, 701 hoy, narrar, revelar suficiente información de lo que hay y de lo que está pasando en la entidad. Muy importante esto. Para cerrar, como les decía, 7 comportamientos ganadores de los auditores contemporáneos, apasionados por el aprendizaje, construimos futuro, soñamos en grande, servimos más y mejor, inspiramos haciendo, abrazamos la tecnología y comprometidos con la sostenibilidad. El último mensaje y feliz día de los contadores públicos, somos garantes de la confianza pública. Ojalá que todo esto lleve a definitivamente entender que debemos enaltecer cada día más nuestra profesión, debemos hacer que nuestra profesión vaya al estatus que siempre verbalizamos, decimos que queremos que tenga, pero eso lo hacemos cada uno desde nuestro fuero y de nuestra capacidad. Muchas gracias, un abrazo gigante a todos y cada uno de ustedes, una bendición para ustedes y sus familias y que esta conmemoración siga adelante y sea una gran fiesta para los contadores. Gracias. Muchas gracias, doctor Gaitán, por su participación. Como siempre, muy interesante los temas que nos trae usted a este Día del Contador 2022 en Actualícese, que estamos transmitiendo a través de nuestro portal actualícese.com, a través de YouTube y a través de Facebook, donde ustedes también pueden vernos.